el ingeniero José Javier Orellana. Él es analista económico financiero, nos acompaña precisamente para hacer un análisis lo más amplio que se pueda en el corto tiempo que tenemos de las recientes medidas de austeridad que ha tomado el presidente Lenín Moreno, que ha dicho que se van a instaurar. Pero a esto hay que sumarle también las medidas que informó cuando dio la proforma presupuestaria para el resto de meses, y luego dijo pues que se comprometía en tal cantidad de meses dar ya la proforma para los 4 años de gobierno. En sí, y retomando las palabras cuando él dijo que la economía en nuestro país, la situación económica es crítica, esto es algo que yo lo mencionaba, porque cuando uno dice crítico es porque alguna relación tiene que ver con crisis. También están los cruces, los dires y diretes, como ha dicho el asambleísta Héctor Yepes, que se dice entre el presidente Lenín Moreno, el vicepresidente, y que se ha dicho también del lado del expresidente Rafael Correa. Es decir, tenemos mucho que analizar. Ingeniero, le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, por tomarse un tiempo, ¿no? Son las 6:47 de la tarde, uno diría ya debe estar descansando, pero no, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas. Economista, yo le decía, hay mucho, la medida que tomó este día lunes, que yo diría no es precisamente muy fuerte, ni vaya a impactar tanto en la economía, pero definitivamente fue la que más dio de qué hablar. La venta de uno de los aviones presidenciales. Y enseguida hubo un tuit ahí del expresidente Rafael Correa. Bueno, a ver, empecemos por un tema. Tienes 2 aviones, ¿no? Claro. Entonces, vender uno no te implica que no tengas un avión presidencial. En Estados Unidos tiene... ¿Ah? Eres un presidente. Claro, en Estados Unidos creo que tienen 2 Air Force Ones, pero el tema es un tema de seguridad, ¿no? Por el hecho de que necesitan a veces volar los 2 aviones por en caso de haya un problema. Bueno, la economía de Estados Unidos es claro, otra cosa. son otras cosas, pero vender un avión es razonable porque estamos en un tema de reducción de gastos y tratar de buscar como dice la gente, raspar la olla, ¿no? El tema de los edificios de inmobiliario, bueno, todos estos edificios ya estaban en venta porque no tienen una función en los el sector. 333 que se van a vender. Más los otros 300, porque son como 600 en total. Sí, pero a ver, todos estos edificios no cumplían una función dentro de las necesidades del Estado. Entonces, necesariamente ya era algo que está en venta. Tú tienes ahorita una cartera allí, te regalan otra cartera, a lo mejor dices, bueno, esta la quiero vender. Pero no se la subastó, en todo caso. Bueno, sí creo que ha habido algún tipo de idea de vender, y acuérdate que hace 1 año atrás, 2 años atrás, se quisieron vender unos pisos en el edificio de la Previsora, ciertos edificios. Yo creo que aquí el tema es uno de prontitud, porque las necesidades de efectivo son tan altas que básicamente... Bueno, ya con estas medidas significa que se tiene o sí que vender, ¿no? Subastar. A ver, como yo lo entiendo, pero tiene que haber postores. A lo mejor tiene un precio mínimo. No conozco exactamente los detalles de la subasta, pero puede que haya un precio mínimo y que no se cumpla. Acuérdate que muchos de estos edificios vienen desde los temas de la AGD, de los temas de los bienes reposeídos, incautados, sí, por el tema de la crisis financiera de hace casi más de 18 años. Bueno, y algunos también de narcotráfico, ¿no? Claro, pero bueno, los vehículos, etcétera. Ahora, lo que te puedo decir es que en estas ventas, acuérdate que el país está en crisis, se están buscando sistemas financieros, de lo que escuché esta mañana hablar a Nicolás Issa, pero no necesariamente podrás vender todo. Pero pongamos un poco de realidad, ¿no? Estos edificios serían un monto alrededor de 100 a 200 millones de dólares. La reducción de los salarios sería alrededor de 34 millones, afectaría a 7,000 y pico de personas. Son medidas para mí simbólicas, de que se quiere llegar a algún tipo de reducción, pero todavía estamos lejos de tener medidas de impacto. Ni siquiera las que se pasaron con la proforma del 2017, hace ya una semana, tienen un impacto, porque muchas veces son modificaciones a la ley para mejorar la construcción, ciertas otras leyes, cambio de leyes, pero aquello no va a ocurrir hasta después de que regrese la Asamblea y se tome a cargo de la proforma 2017 y se elaboren estas leyes. Bueno, también se habló de inversión extranjera y de trabajo con la empresa privada. A ver, sí, pero todas estas cosas toman tiempo. A ver, la inversión extranjera no es que está en este momento tocando la puerta a gritos. Sí hay áreas, por ejemplo, el día lunes el presidente se reunió con algunas compañías del sector petrolero, muchas de las más grandes del mundo. Es un sector para ver inversiones, para ver el tema del campo de Sasha, donde se prevé obtener entre 1.000 a 1.200 millones de dólares, si se llega a hacer una transacción similar a la que hizo Schlumberger 2 años atrás, en las que el campo se paga como un down payment en el campo.
para poder dar financiamiento. Pero esa podría ser una de las transiciones que ya se tiene pensado desde mucho tiempo atrás. En poco tiempo vendrán a poner las primeras piedras para la alianza público-privada, que es el puerto de Pozorja, el puerto de aguas profundas de Pozorja, pero eso recién empezaría, ¿no? Ya sacar otros proyectos para la inversión privada, probablemente para este año va a ser muy difícil. Hay otras rondas, hay 2 rondas más petroleras, pero lo mismo, ¿no? Al principio de la ronda siempre se ven los estudios, la información, todo, y hasta que llegues a definir la etapa ya final, pasa algún tiempo. Entonces, a medida que pase el tiempo y no se tomen estas decisiones, estás prolongando. Ya básicamente estamos finales de la primera semana de agosto. No, ya estamos segunda semana de agosto. Y en septiembre empieza ya la cuenta regresiva para fin de año. Así es. Ingeniero, específicamente de la venta de los bienes de inmobiliar y también de la reducción del 10% del salario de altos funcionarios del gobierno, del Estado, sí. Este dinero se va a destinar a este programa tan ambicioso que se llama Casa para Todos. Ok, eso puede funcionar para este programa, pero pensemos en lo que más nos preocupa. Yo en algún momento hice este análisis, ¿no? Cada ecuatoriano que nace con una deuda encima, porque estamos endeudados. El país está endeudado. Y no solamente hay deuda externa, hay una amplia deuda interna y me acuerdo cuando teníamos acá hace aproximadamente un mes al ex vicepresidente Alberto Dajic nos decía, hay una deuda oculta también. Si tomamos y sumamos en toda esta deuda, sin contar el déficit que existe actualmente, ¿cuáles serían las medidas de impacto, ya que usted mencionaba, que deberían considerarse para poder apalear un poco, para poder, además de renegociar la deuda, ¿no? A ver, son distintos temas. A ver, el primer tema es, cuando tú estás en un hueco, lo primero que debes dejar es dejar de cavar. Eso es un refrán de los Estados Unidos. No puedes seguir haciendo el hueco más grande. Entonces ya empieza un tema de tratar de reducir tu creación de deuda nueva. Porque ahora mucha de la deuda, por ejemplo, de la cantidad de deuda que tienes que conseguir para este año, una cantidad va a amortizar deuda anterior. Entonces, básicamente estás endeudándote para pagar deuda. Entonces, ya tienes que pensar en cómo vas a ir reduciendo esa creación de deuda. Entonces, ya eso viene por un lado del ajuste. Tienes también los temas que van con el empleo. El subempleo en Ecuador, desde junio del 2014 a junio del 2017, se ha incrementado en casi 800,000 personas. ¿Por qué? Porque la economía estos 3 años, si no han sido todos recesionarios, han sido de muy bajo crecimiento bajísimo, vis a vis el crecimiento de la población. Entonces tú tienes un país joven donde el crecimiento de la gente que necesita trabajo, ¿no? Adolescentes mayores, 19, 20, 24, 25, grados de universidad, grados de posgrado, ese trabajo crece año a año. Entonces tú al no generar ese empleo para esas personas, más allá de los que pierden el empleo, estás empezando a sumar más esa parte de subempleo. Y eso se manifiesta en problemas tipo el incremento del crimen, porque hay desesperación, gente que está buscando, y además te empiezas a tener ya una clase, un grupo, un segmento de la población que al no trabajar, también pierde algunas de sus habilidades. Un chico que se gradúe de ingeniería civil, por dar un ejemplo, y que no ejerza por 2, 3 años, bueno, ya empieza a perder parte de ese conocimiento y ya es más difícil regresar a esas funciones, ¿no? Entonces, toda esa inversión que hiciste como Estado, si estudió en una universidad pública, educar a esa persona se empieza a perder. Pero ya viendo el tema de las medidas, mira, la reunión, por ejemplo, que hubo el lunes con los petroleros, eso es una buena indicación porque está pensando 2 cosas. Si tú eso lo sumas a la declaración del ministro de Hidrocarburos que te dijo que se va a necesitar que incrementar la producción por el hecho de que la caja fiscal no necesita dinero, quiere decir que nosotros vamos a empezar a buscar a crecer nuestra producción petrolera. Eso está bien porque eso va a traer capitales frescos al sector petrolero que está un poco deprimido en Ecuador y además mantiene uno de los sectores más vibrantes de la economía porque todo este sector te crea otros trabajos, no solo directos sino también indirectos. Allí lo clave también es de buscar la parte ética, ¿no? En todas estas empresas, hay empresas que tienen códigos éticos muy importantes, hay empresas que vienen de países donde hay actas de anticorrupción muy fuertes, entonces que les prescriben de cualquier tipo de problema. Entonces eso es importante, por eso es un sector que da empleo a bastantes personas. En otros sectores, por ejemplo, esto del anticipo del impuesto a la renta, es un impuesto que genera entre 200 millones a 300 millones de dólares, pero es un empleo que afecta mucho a las pymes, a la pequeña y mediana empresa porque le quita capital de trabajo. Entonces, sin haberlo conseguido.
Claro, y acuérdate una cosa, un bodeguero a lo mejor emplea 2 personas, pero son 2 personas que si el bodeguero le va mal, pierden su empleo y pasan básicamente al desempleo. Entonces tú necesitas crear ya elementos que vayan ayudándoles. Por ejemplo, la inversión extranjera. Si tú no tienes un programa de, por ejemplo, ya anunciar algún tipo de reducción en el impuesto de salida de divisas, es muy difícil que la gente te invierta cuando sabe que todos los dividendos, todo lo que saque, paga un impuesto más del 5%. Claro, pero esto se va a analizar, ¿no? Y lo que usted decía, habrá que esperar a que se reúnan nuevamente los asambleístas. No solo, a ver, es que hay temas. Por ejemplo, los consejos consultivos recién entregarían sus informes, creo que este mes o el mes siguiente, y de ahí vendrían las discusiones, porque aquí uno de los problemas que tú ves es que no hay una sola decisión buena. Todas son tienes un marco de decisiones, un abanico de decisiones que tomar. Si tú, por ejemplo, reduces el anticipo de impuesto a la renta, esos son 200, 300 millones de dólares que no le entra al fisco. Así es. Tiene que haber alguna decisión de dónde se va a reducir, pues no el déficit te incrementa. Si quitas el impuesto a la salida de divisas, esa es otra cantidad de dinero. Entonces va a venir serie de ajustes, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, saltan temas, por ejemplo, el tema del subsidio al combustible. Una manera de hacerlo es quizás una focalización más activa, porque, por ejemplo, la gasolina. La gasolina es un subsidio que básicamente lo usa el 20% de la población superior de la población con mayores ingresos, por un tema de que son los que tienen vehículos con más cilindraje, etcétera. Entonces ahí posiblemente venga algún tipo de análisis. En este momento, por ejemplo, la gasolina super en Ecuador es casi no hay subsidio, porque casi está al mismo nivel que afuera. Pero en la extra sí hay un subsidio de unos 50 centavos. En la eco, ¿no? En la eco, en la extra, sí. En el diésel hay más, pero el problema en el diésel es que el diésel, que es el subsidio mayor en los que es combustibles, es el que se usa para el transporte, tanto de personas como de comestibles, de bienes. Entonces es un efecto bastante grande en la economía. Mira, una cifra bien sencilla. La inflación en julio fue de menos 0.14. O sea, Ecuador empezó a tener un temita de inflaciones súper bajas. Pero la inflación de Ecuador no es baja porque hay un exceso de producción. No es que tenemos que todo el mundo está produciendo tanto que tiene que ver. No, aquí el problema es una falta de demanda. Por eso es que tú vas a los supermercados y ves promociones de todo tipo, de 2x1, formatos nuevos, ¿viste? Ya no son 2.000 mililitros, 2 litros, ¿no? Es 1.750. ¿Para qué? Para que te juegan con el precio, ¿no? Entonces tienes una ilusión de que estás comprando lo mismo un poco más barato, pero ya es en términos de formato, y hay veces que la caja no le da, ¿no? La persona va a la ama de casa y quiere el satchel, porque no le da para comprar el medio litro, el 3/4 de litro, el litro, quiere el satchel de 350 mililitros. Entonces, este es un proceso, ahora es un proceso que va a tomar su tiempo, y ese es lo preocupante, el tiempo, ¿no? El tomar estas decisiones acertadamente y rápidos es importante, porque también los efectos de las mismas no se ven inmediatamente. Si tú ahorita, por ejemplo, cambias la ley de plusvalía, la revisas y modificas lo que causa la detención en la Cámara de Construcción, pero para que los proyectos vuelvan a salir, toma un tiempo. Entonces, estamos en postrimerías del último trimestre del año. Y dado la proforma del 2017, el último trimestre del año va a haber mucha menos inversión pública que su comparable del año pasado, lo que implicaría que sería un crecimiento mínimo negativo el último trimestre. Entonces, por ejemplo, el gobierno ya bajó su estimado, dijo que era 1.4% a principios de año, ahora es 0.7%. Yo considero que quizás lo empiece a de nuevo analizar y decir que es aún menor. Entonces ya te preguntas, ¿te estás creciendo un 0.3, un 0.2, un 0.5? Es como que no crecieras, porque la población sigue creciendo. Ingeniero, le propongo algo, son las 7 de la noche, sí. Tenemos que irnos a un corte, pero regresamos para ampliar este análisis económico. No hay problema. 7 de la noche, estamos dialogando con el ingeniero José Javier Orellana, analista económico financiero. Ya regresamos. Hablamos de matar el tiempo, como si no fuera el tiempo el que nos mata. En Forever Music informamos la hora. 19 horas, 1 minuto. Venimos después de este corte publicitario, solo por 92.5 Forever. Para
¿Para qué llevar dinero en efectivo? Si todas mis compras las pago con mi tarjeta Pacificar Débito. ¿Y cómo pagas el cine? Con Pacificar Débito. ¿Y la receta en la farmacia? También con Pacificar Débito. ¿Y la gasolina? ¿O el combo con papas fritas? Todo lo pago con Pacificar Débito. Cuando tu dinero está en el mejor lugar, puedes usarlo con tu tarjeta Pacificar Débito. La manera más cómoda, segura y práctica de llevar tu efectivo a todas partes. Banco del Pacífico, tu banco. ¿Piensas en viajar? Llegó el outlet de vuelos en despegar.com. Compra tu vuelo y paga hasta 10 meses sin intereses. Además, por comprar tu vuelo en despegar.com, tienes descuentos adicionales para comprar tu hotel. Outlet de vuelos de despegar.com. El momento de comprar es ahora. Despegar.com. Viajar es posible. Consulta términos y condiciones en www.despegar.com.es. 5 kilómetros más y meta cumplida. Ejercitarme todas las mañanas me hace sentir con mucha energía y más saludable. Hola, Doménica. Voy a comprar los suplementos y unas medicinas que necesito. ¿Me acompañas? Claro, ¿a dónde vamos? Ay, Doménica, ¿sabes que cuando se trata de productos para la salud y medicinas, mi elección es Farmacias Medicity, por supuesto? Claro, Paula. Si no, iríamos a un bazar, ¿cierto? Farmacias Medicity tiene para usted medicina, vitaminas y productos para el aseo y cuidado personal y sus exclusivas líneas de productos naturales, de rehabilitación y cosmética. En Farmacias Medicity creemos que ser feliz te hace bien. Hoy las niñas también juegan a ser superhéroes. Papá se luce en la cocina y mamá puede cambiar una llanta sin problemas. Los tiempos cambiaron, las manchas también. Por eso desarrollamos el nuevo detergente en polvo Ciclón Oxy. Su fórmula Biocontrol Plus combina oxígeno blanqueador, removedor de manchas y protección de colores. Todo en una sola fórmula para mantener los blancos impecables y los colores vivos, sin necesidad de productos adicionales. Quita las manchas, vive el color con el nuevo Ciclón Oxy. Ciclón, el mundo es full color. En julio, el que corrió perdió y el que respetó ganó con Loto Radar de la ATM. Atención, vehículos de placas GSP 5500, GSA 2095, GSN 1430 y GSK 6595 han sido detectados dentro de los límites de velocidad y ganaron el sorteo Loto Radar de julio. Confirme base. Deben estar al día para retirar el premio. ATM felicita a los 4 buenos conductores de julio. Muy pronto serán contactados para entregarles a cada uno su premio de $1000 de Loto Radar. El cambio es contigo. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Hemos presentado un corte publicitario por 92.5 Forever. Música, noticias, cultura, educación, deporte y entretenimiento. La radio eres tú. Más radio. Guayaquil. Vive el mejor momento de la radio. Forever. 92.5 FM. Vamos con menciones publicitarias. Coco Freeze, agua de coco. Coco Freeze refresca e hidrata. Coco Freeze, diurética y saludable. Recuerda, el azul y logo redondo es Coco Freeze. Coco Freeze calma naturalmente tu sed. Coco Freeze, tu sed de triunfo. Disfruta su nuevo sabor agua de coco con moringa. Encuéntralo en Supermaxi, Mi Comisariato y principales estaciones de servicio. Un producto de Eco Pacific. Terminamos menciones publicitarias. Al borde de la noche. Solo en 92.5 Forever Radio. 7:05 p.m. Retomamos el diálogo junto al ingeniero José Javier Orellana, analista económico financiero. Estamos generando análisis de, entre otras cosas, la proforma presupuestaria, el decreto de austeridad firmado por el presidente Lenín Moreno y también las recientes medidas que también forman parte. Este decreto, recordemos, se firmó el día después de que fue posesionado el presidente Lenín Moreno, y recientemente se han anunciado medidas que se ajustan a este decreto, entre ellas las que mencionábamos de la venta de avión presidencial, la venta de cerca de 333 bienes de inmobiliar, otros 300 que se venderán después, y también
la reducción del 10% del salario de altos funcionarios. Estas medidas, en teoría, irían a este plan Toda una Vida, al de Casa para Todos, que ya está comenzando a formarse. La idea es, durante estos 4 años, o ya al término de los 4 años del presidente Lenín Moreno, haber entregado cerca de 350,000 casas. Pero la preocupación aquí para los ecuatorianos es, ¿se va o no a levantar la economía en nuestro país con todas estas medidas que ha adoptado el presidente Lenín Moreno? Bienvenido otra vez, ingeniero, para este análisis. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es suficiente, tomamos en cuenta no las medidas que van para Casa para Todos. Ya. Las otras medidas que ha tomado el presidente Lenín Moreno, lo que tiene que presentar el Consejo Consultivo Tributario, teniendo en cuenta la petición de los sectores productivos de la apertura al diálogo, que ya está funcionando, hay un diálogo mucho más fuerte. Usted mencionaba, hace poco se reunió el presidente Lenín Moreno junto con empresas petroleras, y también la entrada de divisas a nuestro país, que es importante, y de hecho muchos, o casi la mayoría de candidatos a la presidencia de oposición hablaban de inversión extranjera como si fuera la única solución para la recesión que en ese momento vivía Ecuador en el 2016 y que supuestamente hoy estamos fuera. Entonces, estas medidas, yo le preguntaba, medidas de impacto. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es lo que usted considera que realmente va a generar ese cambio? A ver, aquí hay que tomar en consideración primero, va a haber que negociar dentro de todos los... A ver, cuando se reúnan todos estos consejos consultivos, todos, hay que darse cuenta que hay distintos deseos, ¿no? La Cámara de Pequeñas Industrias te habla de que ellos sí quieren algún tipo de regulación del comercio exterior para que no les afecte a ciertas industrias, te hablan de los zapatos, etcétera. Las cámaras de comercio dicen que no. Entonces aquí va a haber una negociación de tratar de clarificar todos estos temas. Hay pocos temas que son dominantes, como por ejemplo esto del anticipo del impuesto de la renta, en que casi todo el mundo está de acuerdo. Entonces, ese es uno de los temas que son fáciles, lo que llaman en Estados Unidos la low hanging fruit, la fruta que está casi tocando la tierra, ¿no? Eso no son difíciles. El problema es cuando vas a encontrar los puntos de encuentro, donde, por ejemplo, mientras tú reduces los impuestos, ¿cómo financias los gastos corrientes? Sin incrementar el déficit. O sea, especialmente cuando estás en un medio ambiente en que la capacidad crediticia de Ecuador se disminuye, al menos en mercados internacionales. Nosotros hemos emitido 2.250 millones de dólares en bonos en los mercados de capitales globales. Entonces, poco a poco, esos mercados conocen muy bien al Ecuador, lo analizan. Ecuador hay analistas afuera que son ecuatorianos. Entonces, y tienen sus amistades aquí, etcétera. Entonces, están muy al tanto de lo que sucede en el país. Ese riesgo país, para lo que es mercado de capitales, depende mucho del precio del petróleo. Y el precio del petróleo, si bien ha subido unos cuantos dólares, no está subiendo bastante como se esperaba con el acuerdo de la OPEP. Entonces, lo que puede pasar el próximo año, según algunos analistas, es que quizás tenga hasta una reducción del precio actual de lo que está actualmente, porque ya, por ejemplo, ya para noviembre, diciembre, el consumo de gasolina baja mucho en el norte. Ese es un tema con el que tienes de lidiar. Entonces, esto de que ahorita estén en reuniones, todo, sí, es muy bueno, porque encuentras un diálogo nacional, a tratar de buscar soluciones consensuadas. Pero la salida única para el país es el incremento de la productividad. Exactamente. Y con nada eso quería hablar más. También de el incremento en la productividad en el agro, teniendo toda la tierra que el Ecuador tiene, toda la producción, que no solamente se dedique al banano y al camarón, que realmente igual son dos productos que traen mucho dinero al país. Pero hay otros productos, las flores, tengo que mencionarlo también, pero hay otros productos que pueden generar esa cabida que han tenido estos otros productos, el banano, el camarón, las flores. Claro, pero a ver, veamos, a ver, hay algunos temas. A ver, pensemos por el tema de que la inversión extranjera. Aquí hubo en un momento una idea de traer un grupo catarí que estaba interesado en tierras, pero no es fácil encontrar latifundios en Ecuador, extensiones grandes de tierra. Recuérdate que para poder tú en lo que se llama la industrialización agraria, necesitas hectareajes bastante grandes. En Ecuador uno de los grandes problemas que tienes es que alrededor del 80% de las unidades agrícolas tienen hectareajes pequeños, de menos de 10 hectáreas, de menos de 20 hectáreas para estar seguro, pero creo que es entre 20 y 10, pero son latifundios, son minifundios chiquitos. Entonces es muy difícil aquellos de encontrar el alto rendimiento. Entonces sí hay ideas de lineap y todo. Ahora, con lo que respecta a productos,
Lo respecta a productos, tú tienes 8 productos que son básicamente los exportables de Ecuador en su gran mayoría, luego tienes productos más pequeños. Pero aquí ya viene un tema de que, por ejemplo, ahorita con la Unión Europea se han incrementado mucho las exportaciones a Europa, pero ese incremento es un salto porque ajustaste los aranceles que tenían los europeos contra nuestros productos. Ya el crecimiento, cuando ya encuentres ese nuevo nivel, va a ser mucho más lento, porque ya crece solo orgánicamente. O sea, no es que Europa va a consumir el doble de banano de lo que consume ahorita. Ahorita tuviste un ajuste. El atún ecuatoriano se ajustó porque el de Tailandia tenía un nivel de tasa distinto. Entonces tenemos que ir, por ejemplo, vienen los temas de buscar acuerdos comerciales que nos sigan ayudando a incrementar a dónde llegamos, ¿no? O sea, hay este potencial acuerdo con Europa del Este, con los mercados europeos que no son miembros de la Unión Europea. Hay un potencial acuerdo con países centroamericanos. Nosotros vendemos línea blanca, ya vendemos productos industrializados porque nuestro nivel de industrialización tampoco es tan grande. Este no es un país que tenga un nivel de industrialización que podamos venderle productos a Corea del Sur. Nosotros tenemos también un mercado limitado en ese sentido. Ahora, con respecto al agro, sí, se pueden dar más productos, pero también tienes que empezar a tener unas ideas comprensivas para el desarrollo. Por ejemplo, tú vas a Península de Santa Elena y el comunero no puede prestar sobre la tierra, porque no es dueño de la tierra, es toda la comuna. Entonces, ¿cómo el comunero invierte? Ni siquiera puede alquilar la tierra. Entonces, el problema del agro es un problema que se ha dejado pasar mucho tiempo. En cierta manera, el agro siempre se lo ve como el área de desarrollar, el área de los países, pero no hay un enfoque. Y no es que Ecuador tenga tantas excesiones de tierras. Cuando tú hablas con compañías agroindustriales grandes o con fondos de inversión en tierras agrícolas, tú encuentras mucho más fácil el acceso a tierras en Brasil, en Argentina, en Uruguay que en Ecuador. Y también tienes otro problema. Los rendimientos en Ecuador no son tan altos. Aún en cacao, mira que en cacao el rendimiento de Ecuador tiende a ser menor que el de México. Bastante menor. ¿Pero por falta de tecnificación? Son un sinnúmero de factores, pero el problema aquí es que cuando vas a enfrentarte a los problemas. O sea, sí, podemos decir que no se ha hecho nada o se ha hecho algo en los últimos 10, 12 años que estén, pero se necesita ya empezar a hacer estos golpes porque un país dolarizado necesita tener una productividad mucho más alta de la que tiene Ecuador. ¿Por qué? Porque nuestros competidores son Colombia, son Perú. Si tú agarras, y son muchos los factores, tramitología, tasas de interés, o sea, son muchos los factores que tienen que ajustarse para que nosotros podamos trabajar y alcanzar el nivel de productividad del Ecuador para que sea la dolarización sostenible. Si no, va a ser algo muy difícil de sostener con el tiempo. Y esto te va, mira, yo me acuerdo años atrás que le decía al gerente de un banco donde trabajaba que en los bancos en Estados Unidos los vicepresidentes solo tienen una secretaria por cada 2. Y Javier me dice, no, es que aquí las secretarias son un símbolo de estatus. Digo, bueno, pero ahora no es porque no me caigan bien las secretarias, me encanta tener a alguien que me ayude, pero es un tema de eficiencias. Y estamos todavía, y no solo, o sea, tú andas vienes de San Borondón a Guayaquil y todos los carros van con una sola persona. Tú vas de los suburbios de Washington, de Falls Church, de Fairfax, manejando a la capital de Estados Unidos, y tú ves los carros con 3, 4 personas, porque se ponen de acuerdo para ir y venir en grupos. No, como pasa en Quito, ¿no? Con el pico y placa. Claro, pero son cuestiones de productividad. ¿Y por qué? Porque y allá te forzan, te dicen, en los carriles de la izquierda tienen que ir 3 o 4 personas, pero ¿cuándo vamos nosotros a aplicarnos a ser más productivos? Si no lo somos, simplemente tuvimos la fortuna de tener petróleo, precios elevados del petróleo, vivimos bien por un rato, pero el petróleo no tiene... En este momento los estimados de petróleo para Ecuador son entre 14 y 18 años. Y ya está. Y se acabó el petróleo, tendremos que importar. Ingeniero, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado para hacer este... Ha sido demasiado amplio, diría yo. Sí. Terminamos hablando del agro, que también es importantísimo si queremos que nuestra economía avance. Tiene que volcarse de alguna forma el agro. Mira, la agroindustria es... Aquí vino una empresa consultora, se llama Bain Consulting, hizo un trabajo para el MIPRO, para el Ministerio de Industria, y encontró que el agro es una de las posibilidades de alto crecimiento para el país, especialmente para los próximos 8 años. El tema es que tienes que empezar a tomar decisiones fuertes y empezar a aplicarlas. Ahora, allí hay una multitud de temas.
A mí el agro me parece fantástico, mucha familia en Manabí, aquí mismo en Guayas, que son ganaderos, que tienen arrozales, cosas de ese sentido. Entonces yo sé que al agro se le ha dado un servicio, a veces simplemente decirle que se va a trabajar con el agro, pero no se han hecho los esfuerzos necesarios. Y es uno de los pocos elementos donde Ecuador tiene a veces muchas ventajas competitivas. Gracias, ingeniero, por Un haber placer. participado de nuestro análisis. Son las 7:16 p.m. Estábamos dialogando con el analista económico-financiero José Javier Orellana. Ya regresamos. En Guayaquil y el mundo, escucha Forever. www.radioforever925.com. Un espacio publicitario. El estilo surge cuando sabemos quiénes somos y qué queremos. Por eso, en San Marino Shopping creamos Inspiration, un encuentro con la moda. Del 7 de agosto al 17 de septiembre, ven y descubre lo actual de la moda en esta temporada. Disfruta nuestros eventos especiales, desfiles, charlas y asesorías personalizadas. Inspiration de San Marino Shopping. Tu estilo, tu mundo. Auspicia Banco del Pacífico, Pacificar, Claro, Lotería Nacional y Familia. ¿Has perdido la libertad de usar esa ropa sin mangas que tanto te gusta? Tengo una solución. Top Dermo Aclarant. El único antitranspirante con cuarto de crema humectante y caléndula. Levanta tus brazos con tranquilidad y vuelve a usar esa ropa que tanto te gusta. Conoce más en mujeresdop.com. Soy Máximo Banguera y mis hijos siempre llevan al colegio Conimalta Plus, porque está fortificada con zinc para estar máximo en concentración y memoria, y que ningún examen o exposición los coja fuera de lugar. Conimalta Plus, máximo en todo. La salud femenina es nuestra misión. En el Hospital de la Mujer Alfredo Pulson de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, contamos con profesionales médicos altamente calificados en todas las especialidades. Nuestra nueva y acogedora infraestructura, equipada con tecnología de primer nivel, nos permite brindar una atención confiable, eficiente y asequible. Recuerda que al preferir nuestros servicios, contribuyes enormemente con la obra social que realiza la Junta de Beneficencia de Guayaquil.